¿Eh? Me hacen una señal ya que lo tengan, ¿sale? Muy bien. Dice así Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya podemos ir. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y tú nos quieres hablar a nuestras vidas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que este tiempo cada uno de nosotros, Señor, pongamos nuestra atención más allá de nuestros oídos, Señor, sino que dispongamos nuestro corazón a atender lo que hoy tú nos vas a hablar, Señor. Permíteme exponer de forma clara, Señor, y escuchar atentamente tu voz, Señor, para expresarla como tú me indiques, Señor. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan cuál fue el tema la semana pasada? Menos Pedro. Bueno. Muy bien. Los pobres en espíritu. La semana pasada comenzamos con esa parte del capítulo 5 de Mateo, donde en algunas Biblias, no en todas, ya no en todas, pero en muchas sí viene con letras rojas. Si sabe qué significa eso, bueno, quien no sepa, las letras rojas en algunas Biblias indican cuando habla Jesús. Y comenzamos esas letras rojas mostrando la primera bienaventuranza, que va a estar muy ligada a lo que vamos a ver el día de hoy. Vimos bienaventurados los pobres en espíritu. Si alguien se lo perdió, bueno, ahí está la grabación y el video. Ahí lo explicó ampliamente nuestro hermano Pedro. Le recomiendo, igual si vino, pues vuelvan a escuchar, porque sí es parte del contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, nos atañe el día de hoy el versículo siguiente que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Algunas versiones lo traducen como los que lloran, lo traducen como los que sufren, y también se puede traducir como los afligidos. Llorar, sufrir y estar afligido puede ser originado por muchas causas. Uno puede llorar por muchas causas o estar en un estado de aflicción profunda por muchas razones. Sin embargo, este versículo no habla de cualquier tipo de lamento de forma indiscriminada, sino habla de algo en particular. Hoy en día vemos que mucha gente sufre porque no tiene lo que quisiera, quizá. Hoy en día observamos que con la fuerte influencia de las redes sociales se estimula continuamente la insatisfacción y la envidia. Se ha visto principalmente en adolescentes, preadolescentes y jóvenes que esta influencia puede llevar a la depresión y a la ansiedad. Y esto es debido a que las redes sociales apelan a nuestra codicia, apelan a que yo veo que el vecino tiene eso y a mí me gustaría tenerlo también. Y no está mal aspirar a tener algo en particular, quizá una casa, un carro, no sé. Pero las redes sociales nos impulsan a yo deseo eso, y en el corazón se vuelve pecado eso, muchas veces. Vemos en redes sociales que la supuesta vida perfecta de la gente, vemos casas bien bonitas, carros, viajes, etcétera, y no de gente famosa, de gente que muchas veces conocemos, que decimos, ok. Y muchas de esas cosas impulsan o llevan principalmente a los más jóvenes, pero también a los más grandes, a una insatisfacción personal y al menosprecio con lo que se tiene. Porque a veces ve uno un carro y puede decir, yo quisiera tener ese carro, etcétera, una casa, y menospreciamos a su vez la casa y el carro que tenemos, la casa y el carro que Dios nos ha dado. Cosas materiales se terminan convirtiendo en pecado, porque en nuestro corazón. Y todo esto puede llevar a un estado de aflicción y de sufrimiento en la vida de las personas. Sin embargo, este sufrimiento o este llanto no nos lleva a ser bienaventurados.
no aplica este texto a este tipo de lamento. Este sufrimiento no lleva un posterior gozo, o mucho menos una dicha. Ahora bien, muchos sufren, lloran y se afligen debido a problemas de salud y a situaciones económicas, problemas económicos. ¿Cuántas veces vemos personas que tienen algún problema de salud ellos mismos o que tienen algún familiar enfermo y que se convierte en una situación difícil? Siempre cuidar de algún familiar que está enfermo es difícil. Ahora, si uno mismo está enfermo, también es difícil. Y muchas veces hay lamento, lloro, angustia, aflicción debido a estas situaciones. Si hay una situación de carencia económica o que de repente la estamos pasando difícil, también. De repente ya llega el tiempo de pagar la renta, los servicios, no hay comida. Todos en casa comen bastante bien, pero no hay para eso. Y se convierte en una aflicción, en un sufrimiento, en algo que uno dice, ¿y ahora cómo le hago? Sin embargo, este tipo de lamento, sufrimiento o aflicción no se convierte en un gozo o en una aventuranza por sí mismo. No nos va a llevar a eso. En todos los ejemplos anteriores hay gente que, tanta es el pesar que muchos terminan con su vida. Aunque uno pueda decir, las redes sociales, ¿no? En el primer ejemplo que les mencionaba. Sin embargo, hay una prevalencia de ansiedad y llega a haber suicidios en el caso de los más jóvenes. O sea, no menospreciemos tampoco las aflicciones que están pasando otros, aunque uno pueda decir, no, o sea, casi denle un zape, ¿no? A fulanito. No, o sea, no menospreciemos lo que está pasando otra persona, porque no sabemos cómo lo está pasando. Pero ninguno de estos sufrimientos lleva al gozo o a la dicha o a la bienaventuranza. Dice Proverbios 14, del 12 al 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor en el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hay otro tipo de lamento amargo que puede haber, y es por el pecado. Vemos en el caso del rey David, después de haber pecado y que el profeta Natán se lo expuso de forma clara, que se angustió. O sea, realmente decía, tenía una angustia. Muchos salmos lo mencionan. Y fue a causa de consecuencias del pecado. Hay pecados donde Dios nos puede perdonar, pero van a haber consecuencias y duelen. Y uno le sufre y no son las cosas que nos llevan en sí misma a la bienaventuranza. Mucha gente sabe que está en pecado y no hay arrepentimiento en su corazón. Y no hay bienaventuranza. Entonces vemos que el mundo está lleno de sufrimiento, hay angustia, hay dolor, hay lloro, lamento. Sin embargo, pues entonces, ¿de qué tipo de sufrimiento es el que está hablando aquí Jesús? ¿Cuál es el lamento al que se refiere? ¿Quiénes recibirán consolación? Bueno, ya vimos que unos no, estos tampoco. Bueno, entonces, ¿quién? Y entonces tenemos que recordar algo, que antes del versículo 4 está el versículo 3, y después, ¿cuál está? El 5, el 6, el 7. Tenemos que ir al contexto. Y vamos a Mateo 5, 3. Dice así en la Reina Valera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien sabe griego acá que diga yo me avento así en una lectura corrida en griego? Bueno, yo tampoco. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como recomendación así rápida, si no conocemos el idioma para ir al original, compare versiones. O sea, comparemos versiones, distintas versiones, y con eso podemos, detrás de cada versión hay un grupo de gente que sí sabe del idioma,
y podemos sacar mucha riqueza de cada traducción. Y vamos a ver varias traducciones de esta palabra de pobres en espíritu. Uno dice, en la palabra de Dios para todos, dice, los que reconocen su necesidad espiritual. En otra traducción dice, los que confían totalmente en Él. En otra dice, los que reconocen que son pobres espiritualmente. Y en última dice, los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Para entender el sufrimiento, el lamento que nos va a llevar a esa consolación, no podemos perder de vista a los pobres en espíritu de los que vimos la semana pasada. Con las diferentes traducciones que vimos, podemos entender que un pobre en espíritu es aquel que se da cuenta, que reconoce que tiene de su necesidad de Dios y confía totalmente en Él. Y esto es diametralmente opuesto o totalmente contrario a la altivez. El altivo cree ser algo y que merece algo, y por lo tanto es altanero y malagradecido. Parte de ser pobre en espíritu es ser humilde, sencillo, es saber y entender que no merece uno nada, no merecemos nada. Y que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y todo esto, en nuestra pobreza de espíritu, se despedaza cualquier argumento que se levante en nuestra carne. Porque de nuestra carne se puede levantar el orgullo, la altivez, todo lo que mencioné. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El pobre en espíritu no es una persona altiva y por consecuencia los que lloran y sufren para consolación no son personas altivas. Acompáñenme a Lucas 18 del 9 al 14. Me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya? Qué rápido. Dice así, había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo, diciendo así, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado del adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia y cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Aquí vemos el claro ejemplo de un hombre altivo, totalmente confiado en sus obras, que se sentía Juan Camaney, y el otro que no, o sea, realmente él reconocía su necesidad y que no era digno de nada. Uno por su parte era soberbio, altivo, menospreciaba al prójimo porque hasta el que estaba a un lado salió embarrado, ¿no? O sea, imagínense, o sea, la escena. Y por lo tanto, también vemos que una persona así no tenía lamento, no tenía esa angustia o sufrimiento, al contrario, se vanagloriaba de que yo no soy como el que está ahí, yo sí hago esto y aquello, ¿no? Ese era un altivo, ese no era un pobre en espíritu. Ahora bien, algo que es bastante interesante aquí es que antes de contar esta historia, Jesús dice menciona aquí que habían unas personas con estas características y por eso introdujo la historia. O sea, así fue, órale, ahí les va porque ustedes son así.
Y cada vez que vayamos a las Escrituras, tratemos de no irnos a la parte del bueno, de yo sentirme como el bueno, sí, acá, como el que se golpeaba el pecho. No, o sea, reconozcamos realmente que el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga, no, tú estás actuando como este altivo, tú estás actuando así, porque si no, nunca va a haber un cambio, hasta que reconozcamos en qué estamos fallando. Vemos al publicano, que es un recaudador de impuestos, los cuales eran muy menospreciados por el pueblo, ya que los veían como traidores, como trabajaban para Roma y pues cobraban de más y con ese dinero ellos se lo quedaban, los despreciaba el pueblo. O sea, este hombre tenía clara su condición de pecador. Este hombre no era así como que, o sea, todo el mundo le recordaba que era un traidor. Y vemos que él reconocía esto delante de Dios, porque a veces podemos saber que estamos mal y decir, bueno, ¿y qué? Y ser altivos y altaneros. Sin embargo, este hombre no, este hombre reconoció delante de Dios de tal manera que ni siquiera se atrevía a levantar el rostro al cielo. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y cuando hay eso en nuestro corazón, lo vamos a reconocer delante de Dios. O sea, no porque las palabras en sí mismas hagan algo, sino porque surgen del corazón. Del corazón, de lo profundo del corazón habla la boca. Y este hombre sabía que era un pecador y reconocía eso delante de Dios. ¿Y qué pasó? Salió justificado y el otro no. Vemos en esta historia a un hombre que está llorando, que se está afligiendo, que había pecado en su vida. Sin embargo, el simple hecho de lamentarse por las consecuencias del pecado no le trajo consolación o no le trajo esa justificación, sino el arrepentimiento de sus pecados. En el arrepentimiento de sus pecados es que este hombre halló justificación delante de Dios. Y hay una bienaventuranza para este hombre. Y hay un sufrimiento más o un lamento más que encontramos en la Biblia. Acompáñenme a Ezequiel 9. Vamos a ver una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Yo se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entonces el Señor dijo con voz de trueno, traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en su mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó por entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. Y entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. En el versículo 4 vemos que dice que había un grupo de gente entre el pueblo. O sea, el pueblo estaba lleno de pecado. Pecados detestables, dice aquí. Pero de entre el pueblo había un grupo de gente
que lloraban y suspiraban por los pecados detestables que se cometen en el pueblo. Otras versiones dicen que gimen y claman. Sabemos que lloraban, suspiraban, no una lagrimita de cocodrilo, sino realmente había un clamor, un lamento por lo que estaba pasando alrededor de ellos. Vemos que aquí había una condición en la nación que era deplorable, o sea, espiritualmente y moralmente era deplorable. Y vemos esta gente que amaba a Dios y que se lamentaba por los pecados que había alrededor. Y esta gente fue guardada. Fue una visión. O sea, no es que haya habido como tal un montón de cuerpos de todo el pueblo, pero era una visión y tiene su significado. Pero vemos cómo Dios preserva a estas personas. O sea, no vemos una indiferencia en la gente que tienen estas características, que son pobres en espíritu y que lloran o se lamentan por lo que están viendo, por lo que está pasando. O sea, porque no nada más son muchas cosas. El pecado es una afrenta delante de Dios, es una ofensa. Y además ese pecado va a llevar a la ruina a la gente que está a su alrededor. Muchos de ellos son gente que ellos conocen. Y no vemos una indiferencia ni una altivez de decir, bueno, yo ya estoy del otro lado, pues aquel que le vaya mal, ¿no? No. Y si bien esto fue en la época de Ezequiel, nosotros también vivimos en una época difícil. O sea, moralmente alrededor de nosotros vemos cómo está la situación en nuestro país. Digo, no es para que se levante y vaya a destruir monumentos. O sea, sin embargo, nuestro corazón cómo está delante de Dios. O sea, hay un lamento por lo que está pasando en nuestro corazón y que clamemos delante de Dios por nuestras familias, por la gente con la que conocemos, que no conocen a Dios y que vemos y sabemos cuál va a ser el fin de todas estas personas. Dice Ezequiel 22:30, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. La aflicción, el lamento, el lloro por la condición de la nación llevará a levantar un clamor delante de Dios por el pueblo. Y aquí viene algo interesante que dice, yo he buscado. O sea, el mismo Dios es, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está mi pueblo? Vemos que el clamor o el llanto de estas personas será consolado. Vamos a Apocalipsis 7, 13 al 17. Vamos a ver una parte de la visión que tuvo el apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Vio una enorme multitud. Y dice así, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué más queremos, no? Qué mayor consolación. O sea, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Vemos que estas personas eran gente que estaban en la gran tribulación y que pasaron fielmente por ese proceso, o que pasarán.
y serán consolados. Aún cuando en ese tiempo va a ser un tiempo de lloro, de lamento, todos los tiempos de tribulación son difíciles. Nunca hemos estado en una situación donde nuestra vida, bueno, a lo mejor alguien sí, pero la mayoría no hemos estado en una situación en donde nuestra vida o la vida de nuestra familia esté en riesgo de esa manera. En donde a uno le digan, si no niegas a Cristo, cuello. Bueno, pues yo qué. Pero imagínense que le digan, bueno, tú sigues, pero primero tu familia. Es una situación donde Dios da la gracia, definitivamente, pero no es una situación fácil. Y sin embargo, estas personas murieron ahí, o van a morir ahí, y serán consolados, igual que todos los que pasan por ese tipo de persecuciones y tribulaciones. Nuestra esperanza bienaventurada, como lo llama en Tito 2:13, dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta esperanza bienaventurada es en lo que las personas que se mencionan aquí, los que han pasado por esas situaciones, estaban esperando. Y es donde tenemos que estar nosotros, estemos o no estemos en alguna tribulación de este tipo. Porque aunque nuestra vida no esté en peligro en este momento de esa manera, pero sí estamos pasando cosas. Algunas cosas pueden ser morales, a lo mejor no físicas, pero sí está pasando alguna situación en su trabajo, en casa, no sé, cada quien conoce cómo lo está pasando. Sin embargo, nuestra esperanza siempre debe de ser la misma, que en todo tiempo, que el Señor regresará. Comenzamos mencionando una lista de sufrimientos y mencionamos que estos sufrimientos en sí mismos no traen consolación como tal. Pero cuando el corazón del hombre se encuentra centrado en Dios y el Señor es quien gobierna a tal hombre, entonces cualquier sufrimiento, aflicción, lamento se convierte en gozo. No por las cosas de nuestro alrededor, sino porque nuestro descanso está en Él, porque Él es nuestra consolación. Estemos pasando lo que estemos pasando. Nuestra confianza no debe de estar en la salud o en la abundancia de bienes materiales. Todo eso es efímero. Aunque uno esté totalmente sano, también se va a morir. Si tenemos una casa, por bonita que sea, un carro, lo que sea, ¿qué es un carro delante de la eternidad? Delante de Dios, ¿qué es todo lo que tenemos? No es nada. Muchas veces podemos encontrarnos en esa manera, como les mencionaba, con las redes sociales, con un menosprecio por las cosas que Dios nos ha dado, porque no estamos viéndolo a Él, porque hemos quitado en algún momento nuestra mirada de Él, porque ¿qué puede eclipsar a Dios? Mañana que salga el sol, salga y voltea a ver al sol y luego vea cualquier otra cosa, ¿no? Y no lo mire mucho tiempo porque si no se va a quedar ciego. Pero vea al foco, a algún foco, y vea el sol y nada se compara. Ahora, cuando vemos con Pablo, cuando el Señor alcanzó a Saulo, decía que el resplandor era más fuerte que el resplandor del sol. Y fue una partecita, porque si el Señor le muestra toda su gloria, se desbarata y Saulo. Ahora bien, cuando hay este menosprecio o este descontento en nuestros corazones, es porque hemos dejado de ver al Señor.
Dice en Apocalipsis de los que abandonaron su primer amor. No es que perdieron, de que se me perdió por ahí, sino lo abandonaron. Y abandonar es algo diferente, es porque lo dejaron ahí y siguieron otra cosa, algo más. Solo en el Señor hallaremos descanso y plenitud y consolación. Jesús prometió enviar a otro consolador y Él ya está con nosotros y en nosotros. Dice Juan 14, 16 al 19, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. ¡Qué esperanza!, ¿no? O sea, el Señor no nos dejó solos. Y sí hubo ese pesar en los discípulos, en los apóstoles, que sin embargo el Señor les dijo: o sea, no los voy a dejar solos, esperen, o sea, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y Él los guiará. Y así fue. Lo vemos en Hechos, ya vimos el libro de Hechos. Y vimos cómo el Espíritu Santo, bueno, dijimos al principio, ¿no? Se dicen muchas Biblias Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son los Hechos del Espíritu Santo. Ahí estaba con su iglesia. ¿Y qué cree? Sigue con su iglesia. Sigue con nosotros. No estamos solos. Pasemos lo que pasemos, no estamos solos. Ahora bien, ¿dejamos que Él sea quien gobierne nuestras vidas o nosotros queremos agarrar el timón también? La palabra consolador viene del griego paráclitos, que también puede traducirse como defensor, intercesor y abogado. El Espíritu Santo nos consuela, nos defiende, y más adelante vamos a ver cómo también cuando tengamos que pasar por situaciones delante de concilios, delante de tribunales, etcétera, ¿Él qué va a hacer? Él va a estar ahí y Él nos guiará. Y Él nos guiará a dar respuesta en nuestra fe. Lo vamos a ver más adelante, no voy a spoilearlos todavía. Pero el Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino también nos defiende e intercede. Acompáñenme a Lucas 7, 36 al 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Jesús Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado.
Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos la ejemplificación práctica de la historia que contó Jesús del publicano y el fariseo, y con un fariseo. Vemos que Jesús entró a la casa de un fariseo llamado Simón. Y también vemos que entró una mujer de mala reputación, la cual era mal vista por la sociedad. Era conocida como una mujer pecadora y era doblemente despreciada, porque en ese entonces una mujer como tal era despreciada por el hecho de ser mujer. Se le veía como alguien de segunda clase, o sea. Sin embargo, además de eso, era pecadora, o sea, estaban envuelta en algún pecado que todos conocían. Y por lo tanto, pues era doblemente menospreciada y despreciada. La veían como algo sucio, ni siquiera la veían como alguien, la veían como algo sucio. Si bien ella no tenía ninguna enfermedad física como la lepra, que ellos también eran menospreciados porque podían contaminar y contagiar a las demás personas, su condición delante de la sociedad era similar, o sea, la despreciaban de igual manera. Y sin embargo vemos que esta mujer hizo algo que Simón no hizo. Simón, lo que menciona Jesús de lavar los pies y ello, eran cosas básicas, era como saludar, o sea, era algo muy básico, o sea, de educación al recibir a alguien. Y este hombre fariseo, alguien de iglesia, de religión, no hizo esto. ¿Por qué no hizo esto? Porque tampoco apreciaba a Jesús como se lo hizo ver. O sea, ni siquiera los modales más básicos tuvo con él. Y sin embargo, esta mujer que era despreciada por todos, traía un frasco de un perfume carísimo y empezó a ungir los pies de Jesús, a lavar sus pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos. Esta mujer realmente sabía, en su corazón no había altivez, obviamente. No fue algo como que, ¿sí? No, o sea, ella se sabía pecadora y fue a los pies del maestro y se humilló delante de él y esto la gente lo vio mal. O sea, esa mujer que si supiera que si fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo está tocando, y sin embargo este hombre tenía las cosas, la realidad bien alterada, ¿no? Sus conceptos estaban totalmente equivocados y Jesús se lo hizo ver por medio de una parábola. Ahora bien, en esta historia que Jesús le cuenta, habla de dos deudores. Un hombre que debía 50 denarios y el otro 500. Uno debía 10 veces más que el otro. A veces podemos decir 50 y 500, bueno, pero no es lo mismo que el cajero del supermercado le faltó darle 50 pesos a 500 pesos. Por 500 pesos hasta se regresa, no importa qué tan lejos vaya. Es mucha la diferencia. Sin embargo, no sé si se ha dado cuenta que aunque uno debía poquito y el otro debía mucho, ninguno de los dos tenía para pagar. O sea, si fueran 3 pesos, debía y no tenía cómo pagarlo.
O sea, era lo suficiente para que los mandara a la cárcel. Así fuera por poquito, no tenía para pagar. Y sin embargo, este hombre, aunque debía poquito, no valoró que él merecía la cárcel, que él no estaba pagando, o sea, no tenía para pagar esa deuda. Así fue Simón. Simón, aunque era reconocido como un fariseo, como un hombre religioso, alguien que seguramente era respetado delante de la gente, sentía merecer, era un hombre altivo por lo que vemos aquí. Y esta mujer, aunque era pecadora y era despreciada por todos, y digo, las escrituras nunca justifican el pecado, o sea, aunque Jesús perdonó a las personas como a la mujer adúltera, etcétera, o sea, no es que estaba bien lo que estaban haciendo, no, o sea, realmente estaban en pecado. Sin embargo, el otro hombre también, aunque era respetable y acá era alguien muy reconocido entre la sociedad, también era un pecador y era un altivo. ¿Y nosotros en qué condición estamos? O sea, ¿reconocemos de dónde nos sacó el Señor? Bueno, cuando estemos en una situación similar, les he mencionado alguna vez, ¿no? Cuando estemos delante de, no sé, que entre por la puerta algún hombre que venga de lavar carros o que venga o con olor a orines, etcétera, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Si hay un menosprecio hacia esa persona, es que estamos actuando como Simón el fariseo. ¿O hay eso en nuestro corazón? Bueno, no sé si conocen la historia del general William Booth, del Ejército de Salvación. Si no hay, busquen toda la historia porque está muy larga. Pero ellos comenzaron, él y su esposa, comenzaron a evangelizar a la gente en Londres. Y bueno, ellos comenzaron, ellos dos, inicialmente los mandaban a las iglesias. Sin embargo, cuando vieron que las iglesias rechazaban a todos los convertidos, porque eran gente no bien vista por la sociedad, y las iglesias no les gustaba, entonces ellos empezaron a hacer cargo de discipularlos directamente e hicieron el Ejército de Salvación, con lo que ayudaban no solo en su discipulado, sino también con comida y ropa, etcétera, con necesidades físicas. Y así fueron armando un esquema entre ellos para organizarse. Sin embargo, ellos tenían una frase y decían, cuando los llamaban a ir a evangelizar, decían, vayan por las peores almas, vayan por los peores, por los que nadie quiere, vayan por los que todos desprecian. Por aquel borracho que todo el mundo le saca la vuelta, vayan por él. Por la prostituta que las iglesias no aceptan y le sacan la vuelta, vayan por ella. Vayan por las peores. Y no, pues voltearon Inglaterra de cabeza. Porque la criminalidad bajó mucho. De hecho, la misma reina reconoció y Charles Spurgeon también reconocía, él llegó a decir, porque fueron más o menos contemporáneos, llegó a decir, si quitamos al Ejército de Salvación de las calles, la policía no se puede hacer cargo de lo que ellos han hecho. O sea, bueno, un impacto bien fuerte. Sin embargo, ese fue el lema de ellos, o sea, vayan por los peores. Y esos se encargaban de ir por otros peores. Entonces nosotros también tenemos que ver que nosotros también éramos los peores. Y alguien en esta condición no tiene nada de qué gloriarse. O sea, tenemos que ser conscientes de ello, de que nosotros también éramos como esta mujer despreciada. Simón, aunque creía merecer algo, era como este deudor que debía poquito, pero no tenía con qué pagar. Ninguno teníamos con qué pagar. O sea, nuestras
buenas obras, por buenas que fueran, nunca iban a ser suficientes, ni remotamente. Ahora bien, el consuelo de esta mujer, pues imagínense, despreciada por todos, pero Jesús no la despreció. Y estaba a los pies de Jesús. O sea, cosas que muchos quisieron, o sea, incluso Herodes estuvo así como que, quería ver a Jesús. Ella estaba ahí, llorando por sus pecados delante de él. Y hubo esa justificación de parte del Señor. Le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué más consolación queremos? O sea, imagínese Jesús diciéndole, ve en paz. Como les mencionaban, cuando vayamos a las Escrituras no nos reflejemos con el bueno de la historia. Permitamos que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición real, y si vemos que hay algo que estamos mal, entonces corrijamos, porque este fariseo, no, o sea, él nunca se vio mal. De hecho, vemos cómo después de toda la historia que Jesús les contó, hubo gente que dijo, también perdona pecados. O sea, ¿no te cayó el 20? O sea, todavía estaban en esa actitud de confrontación. No les cayó el 20. Para cerrar, hay una frase de Charles Spurgeon que dice, los momentos más felices de mi vida han sido llorando por mis pecados a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde recibimos consolación. Y no consolación del mundo, consolación del Señor, de Jesús. ¿Qué más podemos pedir? Pero para ello tenemos que ser, como mencionaba nuestro hermano Pedro, pobres en espíritu. Y vamos a ir viendo semana a semana qué más dice el Sermón del Monte, porque todo es continuidad. Y después de eso todavía sigue la continuidad, así que no se lo pierda. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Muchas gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra sea viva en nuestros corazones, en nuestra vida, y que nos confrontes hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que aquellas cosas, Señor, que necesitamos corregir, que necesitamos llevar ante ti y darte respuestas, lo hagamos, Señor. Que nos expongamos delante de ti, Señor, nuestro corazón, y que tú nos redargullas, Señor, a fin de agradarte a ti, Señor. No quedar bien con nadie, no quedar bien con el pastor o con el hermano, no, sino ir a ti para agradarte a ti, Señor. Y sabemos, Señor, que de ti recibiremos consolación, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que en esta semana, Señor, si nos das vida, que podamos seguir meditando lo que tú nos hablas, Señor, y que te demos respuestas, Señor. Que nos deleitemos realmente en ti, en tu presencia, en tu palabra, Señor, y que quitemos nuestros ojos del mundo y de todo aquello que hay en nuestro alrededor, Señor, porque ¿qué se puede comparar a ti, Señor? No hay nada que se compare a ti, en ningún sentido, Señor, en belleza, en grandeza, en poder. Nadie se compara a ti, Señor. No queremos estar jugando con pastelitos de lodo, Señor, teniendo el tesoro invaluable delante de nosotros, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho, Señor, si hemos estado codiciando cosas terrenales o buscando aquellas cosas que son efímeras, Señor, y que son completamente inútiles.
y perecederas que no tienen un valor real, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tiempo de oración.